La libertad religiosa y la Biblia. Significado y relevancia de la Biblia en la vida de millones de personas. Breve contexto sobre la libertad religiosa y su relación con los derechos humanos. Países con restricciones severas. Descripción de varios países donde la Biblia está estrictamente prohibida. Análisis de los motivos detrás de la prohibición y las repercusiones sociales y políticas. Historias de persecución y resistencia. Testimonios de personas y organizaciones que han enfrentado persecución por practicar o enseñar la Biblia. Historias de comunidades cristianas en situaciones adversas. El impacto cultural y espiritual de las prohibiciones. Consecuencias en las comunidades locales y cómo estas restricciones afectan la vida espiritual. Explicación de las medidas que se toman para preservar el acceso a la Biblia. El país más sorprendente. Relato del país inesperado donde las restricciones son parciales o han tenido un impacto significativo en la práctica cristiana. Reflexión final sobre la importancia de la Biblia y el papel de las creencias religiosas en la sociedad. Introducción y párrafos iniciales. La Biblia, el libro sagrado para millones de personas alrededor del mundo, ha sido históricamente un pilar en el desarrollo de valores, tradiciones y sistemas legales en diversas culturas. Sin embargo, a lo largo de los años, han existido, y continúan existiendo, países donde el acceso a la Biblia está prohibido o severamente restringido. En algunos casos, esta prohibición surge de posturas gubernamentales estrictas que buscan mantener el control ideológico. En otros, es parte de un esfuerzo por evitar influencias extranjeras o proteger creencias religiosas nacionales. Para aquellos que viven en contextos de libertad religiosa, puede resultar sorprendente imaginar un lugar donde la posesión o lectura de la Biblia esté prohibida o sea motivo de persecución. Sin embargo, en estos países, las personas enfrentan una realidad en la que el deseo de practicar su fe choca con leyes restrictivas y políticas de represión. Esta es una historia de resiliencia, donde los creyentes encuentran formas de mantener su conexión con la Biblia a pesar de las prohibiciones y las posibles consecuencias legales. Países con restricciones severas. 1. Corea del Norte, el caso más extremo de prohibición de la Biblia. Corea del Norte es considerado uno de los países más restrictivos en cuanto a la libertad religiosa. En esta nación, el régimen considera cualquier religión organizada como una amenaza directa al poder del Estado, encabezado actualmente por Kim Jong-un. La Biblia no solo está prohibida, sino que la posesión de cualquier material cristiano se considera un acto subversivo, castigado con prisión, tortura y, en algunos casos, hasta con la pena de muerte. Para la gente de Corea del Norte, conseguir una Biblia es casi imposible, y los creyentes practican su fe en la clandestinidad. La creencia religiosa en este contexto significa poner en riesgo la propia vida y la de la familia, ya que el régimen aplica el castigo por asociación, lo que significa que no solo el creyente será castigado, sino también los miembros de su círculo familiar cercano. Aún así, existen informes de cristianos que se arriesgan al llevar Biblias en secreto y organizaciones externas trabajan para distribuir copias clandestinamente, aun a pesar de los enormes riesgos. 2. Arabia Saudita, restricciones en el corazón del mundo islámico. Como país que sigue una interpretación estricta del Islam Bahá'í, Arabia Saudita no permite la práctica pública de ninguna religión que no sea el Islam, y la Biblia, junto con otros textos religiosos, está prohibida en el país. Los cristianos, en su mayoría trabajadores extranjeros, pueden tener una Biblia de manera privada, pero no se les permite distribuir ni hablar sobre ella públicamente. Las leyes sauditas prohíben la importación y venta de Biblias, y cualquier acto de evangelización es punible. Esta prohibición refleja la política de mantener la homogeneidad religiosa con el objetivo de proteger el Islam y evitar que otros sistemas de creencias influyan en la población local. No obstante, el cambio de liderazgo ha generado ligeros avances en términos de derechos humanos, aunque la libertad religiosa sigue siendo un área sin grandes cambios. 3. Maldivas. Prohibición para proteger la identidad nacional. En las Maldivas, el Islam es la religión estatal y se exige a todos los ciudadanos maldivos que sean musulmanes.
La constitución del país prohíbe el proselitismo de otras religiones y la posesión de textos religiosos, como la Biblia, es ilegal. El país ha mantenido esta política como parte de un esfuerzo por proteger su identidad religiosa y cultural. Para los cristianos que viven en las Maldivas, especialmente los trabajadores extranjeros, la práctica de su fe y la posesión de una Biblia deben realizarse con sumo cuidado. Aunque algunos extranjeros pueden practicar su fe en privado, deben tener en cuenta las limitaciones legales, ya que cualquier muestra pública de religión diferente al Islam puede llevar a sanciones o incluso a la deportación. En este país, la identidad cultural y la homogeneidad religiosa son vistas como elementos clave para la estabilidad social. Historias de persecución y resistencia. En estos países y otros con restricciones, la fe y la práctica del cristianismo no solo sobreviven, sino que muestran la resiliencia de personas que, a pesar de las prohibiciones, encuentran formas de practicar y conectar con su espiritualidad. Organizaciones y personas alrededor del mundo se han movilizado para llevar Biblias y literatura cristiana de manera clandestina a estos países, utilizando métodos creativos y de alto riesgo, como la distribución digital, las transmisiones por radio y otras estrategias clandestinas. Ejemplo de resistencia en China. China es un caso único en cuanto a las restricciones a la religión. Aunque la práctica del cristianismo no está explícitamente prohibida, el gobierno mantiene un estricto control sobre las actividades religiosas y fomenta la vigilancia de los cristianos. El cristianismo solo es permitido a través de las iglesias registradas y supervisadas por el Estado, pero muchas personas prefieren reunirse en iglesias subterráneas que no están controladas por el gobierno. En estas iglesias, la Biblia es el centro de la vida espiritual y, aunque arriesgado, los creyentes acceden a la palabra de Dios y celebran servicios sin autorización oficial. El impacto cultural y espiritual de las prohibiciones. La prohibición de la Biblia no solo afecta a quienes desean practicar su fe, sino también a la cultura y al desarrollo espiritual de las comunidades locales. En los países donde se prohíbe o restringe severamente, las personas pierden acceso a una de las fuentes literarias más influyentes de la historia. La Biblia no es solo un texto religioso, sino también una obra que ha influido profundamente en la literatura, el arte y la filosofía mundial. Cuando la Biblia se convierte en un bien prohibido, quienes la buscan o intentan distribuirla enfrentan persecución. Sin embargo, los testimonios de aquellos que han soportado encarcelamientos y castigos graves reflejan cómo la Biblia llega a ser un símbolo de esperanza. Estos relatos muestran el profundo impacto de la prohibición y cómo, para algunos, el deseo de leer y practicar su fe en privado es inquebrantable. El papel de las comunidades internacionales. La comunidad internacional, incluyendo diversas organizaciones cristianas, se ha involucrado para ayudar a los creyentes en estos países. A través de la distribución clandestina de Biblias y la provisión de recursos religiosos digitales, buscan brindar acceso a quienes están privados de este material. Aunque estos esfuerzos representan un riesgo significativo, continúan siendo un testimonio de la importancia de la libertad religiosa y del impacto transformador de la Biblia en la vida de las personas. El país más sorprendente. Finalmente, en esta lista de países con restricciones a la Biblia, encontramos uno que resulta inesperado: Cuba. Aunque se conoce por ser un país de régimen comunista, muchos podrían asumir que la religión allí no es limitada. Sin embargo, la práctica cristiana en Cuba, especialmente en las décadas anteriores, estuvo bajo vigilancia. Aunque las leyes actuales permiten el cristianismo, aún existen restricciones a la libertad religiosa y las iglesias no pueden operar completamente fuera del control estatal. La posesión de Biblias es permitida en cierta medida, pero la distribución y el proselitismo siguen siendo temas delicados. El caso de Cuba es un ejemplo de cómo incluso en países donde se permite cierta libertad religiosa, las restricciones aún persisten. Aunque no se trata de una prohibición explícita, la Iglesia y los cristianos deben seguir regulaciones y mantener una prudente discreción en cuanto a sus prácticas. Este control estatal subraya cómo, incluso en países donde la prohibición no es estricta, la práctica religiosa puede estar limitada.
Aquí tienes la continuación de esta narrativa para profundizar en algunos aspectos adicionales y acercarnos a un desarrollo más extenso. En esta parte, detallamos aún más el impacto y el contexto en otros países con restricciones a la Biblia, así como historias de resistencia y adaptaciones culturales. Países con restricciones moderadas. 4. Marruecos. Cristianismo en la sombra de la tolerancia. En Marruecos, el Islam es la religión oficial del Estado, y la Constitución garantiza la libertad de culto para los extranjeros, pero el proselitismo cristiano entre los ciudadanos marroquíes está estrictamente prohibido. La posesión de la Biblia es permitida, pero en la práctica, quienes predican el cristianismo o intentan distribuir Biblias enfrentan sanciones legales. Aún así, un pequeño número de marroquíes se identifica como cristiano, y muchos de ellos se congregan en reuniones clandestinas para practicar su fe. El cristianismo en Marruecos ha encontrado formas creativas de sobrevivir, particularmente a través de iglesias de casa y reuniones discretas donde las personas pueden estudiar la Biblia y compartir su fe de manera limitada. La situación en Marruecos ilustra cómo la comunidad cristiana persiste, aunque restringida, y cómo algunos marroquíes encuentran esperanza en una Biblia que deben ocultar de las miradas del público. 5. Irán, restricciones y control estatal. Irán es una república islámica que sigue una interpretación estricta del Islam chiita. Aunque existen algunas iglesias reconocidas, la mayoría de los cristianos en Irán son convertidos del Islam al cristianismo y estos enfrentan una gran cantidad de restricciones. Convertirse al cristianismo es considerado un crimen grave y se interpreta como apostasía en muchos casos, lo que conlleva severos castigos. La posesión de la Biblia en persa, el idioma local, está prohibida, y aquellos que son sorprendidos distribuyendo o poseyendo material cristiano pueden enfrentar prisión. El contexto iraní es especialmente desafiante debido a las políticas estatales que mantienen una estricta vigilancia sobre cualquier actividad religiosa que no esté en línea con el Islam oficial. Sin embargo, los testimonios de creyentes en Irán cuentan cómo encuentran fuerzas en su fe, reuniéndose en secreto para leer y discutir pasajes bíblicos. Organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos trabajan para brindar apoyo a estas comunidades, muchas veces utilizando recursos digitales para sortear la vigilancia. Historias de persecución y resiliencia. La Biblia, como texto prohibido o restringido, se ha convertido en un símbolo de resistencia espiritual y esperanza para muchas personas que viven bajo estos regímenes. Sus páginas, llenas de mensajes de fe y perseverancia, ofrecen consuelo y fortaleza a quienes se enfrentan a la persecución. A continuación, exploramos algunos ejemplos de resistencia y las formas innovadoras en que los cristianos en países con restricciones extremas encuentran maneras de practicar su fe. Distribución clandestina de Biblias. Organizaciones en todo el mundo, como Open Doors y Voice of the Martyrs, trabajan arduamente para distribuir Biblias en áreas donde están prohibidas. Algunas de estas organizaciones emplean tecnología moderna para superar las barreras físicas. Por ejemplo, en los últimos años, se ha utilizado la tecnología de impresión en miniatura para crear microbiblias que se pueden ocultar fácilmente. Otros métodos incluyen la distribución de Biblias digitales a través de aplicaciones de teléfonos móviles o mediante dispositivos de almacenamiento USB y tarjetas SD. Estas organizaciones también suelen utilizar globos de helio y drones para entregar Biblias a países cerrados. Estos métodos no solo son innovadores, sino también riesgosos, ya que quienes reciben y almacenan estas Biblias pueden enfrentar graves consecuencias. Sin embargo, estas medidas también reflejan la increíble demanda de Biblias en estos países, donde los creyentes están dispuestos a correr grandes riesgos por acceder a las Escrituras. Testimonios de creyentes, la fuerza en la fe. Uno de los relatos más conmovedores proviene de Corea del Norte, donde una mujer cristiana encarcelada compartió cómo encontró fuerzas en recordar versículos bíblicos que había memorizado de niña. Sin acceso a una Biblia, la mujer y otros presos cristianos recitaban en voz baja los versículos que recordaban para mantenerse conectados a su fe. Estas historias muestran cómo, incluso en la ausencia de una Biblia física,
el mensaje y el poder espiritual del texto pueden sostener a aquellos que lo necesitan. El impacto cultural y espiritual de las prohibiciones. En muchos de estos países, la prohibición de la Biblia ha generado una especie de resistencia cultural. La falta de acceso a la Biblia no ha detenido el crecimiento de las comunidades cristianas. De hecho, en algunas naciones, estas restricciones han llevado a un fervor religioso más profundo, donde los creyentes valoran enormemente cada oportunidad de estudiar la Biblia. Este fenómeno es especialmente notable en China, donde, a pesar de las restricciones, se ha registrado un crecimiento significativo en el número de cristianos en las últimas décadas. En este país, la Biblia es vista no solo como un texto espiritual, sino como un recurso de esperanza en un sistema político que limita ciertas libertades individuales. Para muchos, la Biblia representa una forma de resistencia ideológica y su mensaje resuena con aquellos que buscan una alternativa a la narrativa oficial. La resistencia digital, Biblias en la era moderna. Con el avance de la tecnología, los creyentes en países con restricciones han encontrado formas de acceder a la Biblia mediante aplicaciones y recursos digitales. Existen aplicaciones diseñadas para ayudar a los cristianos a leer la Biblia de manera discreta, ocultando el contenido religioso o permitiendo el acceso bajo modos de privacidad que ocultan la verdadera naturaleza del texto. Estas aplicaciones no solo ofrecen un acceso seguro a la Biblia, sino que también permiten a los creyentes conectarse con otros y compartir mensajes de esperanza. Esta resistencia digital demuestra cómo la prohibición física de un texto no puede frenar la persistencia humana. La Biblia ha encontrado nuevos formatos y medios para llegar a aquellos que buscan su mensaje, y esta tendencia solo parece estar creciendo. Reflexiones finales. La Biblia como símbolo de libertad. La prohibición de la Biblia en varios países no ha logrado erradicar la fe de sus seguidores. Al contrario, en muchos casos, esta prohibición ha intensificado el compromiso de los creyentes, quienes ven en la Biblia un recurso espiritual inquebrantable. Aunque las restricciones varían en intensidad, desde prohibiciones estrictas hasta restricciones moderadas y controladas, la resistencia espiritual de estas comunidades sigue siendo una muestra de cómo el deseo de practicar una fe puede superar barreras. Para muchos en estos países, la Biblia es más que un libro, es un símbolo de esperanza, resistencia y libertad. En cada historia de clandestinidad y en cada acto de valentía, vemos cómo el poder de la fe y la conexión con la Biblia inspiran a aquellos que enfrentan la adversidad. Desde las iglesias de casa en Marruecos hasta las redes de creyentes en China, la Biblia sigue siendo un pilar de fortaleza, uniendo a personas de diversas culturas y contextos en una red global de resistencia. Conclusión. A lo largo de la historia, la Biblia ha sido un texto poderoso que ha influido en sociedades, gobiernos y personas de todo el mundo. Para aquellos en países donde la Biblia está prohibida, cada palabra y cada versículo adquieren un significado aún más profundo. Estas comunidades han demostrado que el deseo de practicar la fe y compartir el mensaje de esperanza de la Biblia es inextinguible, y cada restricción solo alimenta su espíritu de resiliencia. En un mundo donde la libertad religiosa sigue siendo un tema de debate, los testimonios de estas personas nos recuerdan la importancia de la tolerancia y el respeto hacia las creencias de cada individuo. Mientras algunos enfrentan persecución y adversidad, el poder de la Biblia y su mensaje continúan atravesando fronteras y desafiando prohibiciones, ofreciendo luz y consuelo a quienes más lo necesitan. Reflexiones finales. La Biblia como símbolo de esperanza y libertad en tiempos de restricción. El impacto que la Biblia ejerce en las vidas de millones de personas alrededor del mundo es innegable, pero su significado se amplifica para aquellos que enfrentan restricciones o persecuciones por intentar acceder a ella. En cada país donde está prohibida o restringida, la Biblia representa más que un libro religioso, es un símbolo de esperanza, de resistencia y de libertad espiritual. Para muchos, es el ancla que sostiene la fe, la inspiración que guía el comportamiento y el consuelo en tiempos difíciles. A pesar de las prohibiciones y las restricciones severas, las personas encuentran formas creativas de preservar y compartir el mensaje bíblico,
Y cada esfuerzo clandestino es una muestra del poder de la fe para trascender barreras impuestas. La existencia de una red global de apoyo que arriesga recursos y esfuerzos para llevar la Biblia a zonas de conflicto o prohibición refleja la solidaridad que existe dentro de la comunidad cristiana y la resiliencia de quienes siguen buscando la libertad de practicar su fe. El futuro de la libertad religiosa y el papel de la Biblia en un mundo globalizado. En un mundo cada vez más globalizado, los derechos humanos, entre ellos la libertad religiosa, enfrentan nuevos desafíos. Las prohibiciones de la Biblia en ciertos países ilustran cómo las políticas internas, basadas en el control ideológico y la protección de creencias dominantes, pueden limitar las libertades individuales de los ciudadanos. Sin embargo, a medida que crece la conciencia mundial sobre la importancia de la libertad religiosa, también lo hace la presión internacional para que estos países reconsideren sus políticas restrictivas. La Biblia, en este contexto, se convierte en un símbolo de la lucha por los derechos humanos. Organizaciones globales y activistas han intensificado sus esfuerzos para llamar la atención sobre las violaciones de la libertad religiosa, lo que ha generado un cambio positivo en algunos lugares. Sin embargo, este es un proceso lento y desafiante que requiere no solo de la acción de gobiernos y organismos internacionales, sino también de la solidaridad de las comunidades globales. Conclusión: el inquebrantable poder de la fe. La Biblia ha trascendido generaciones, culturas y continentes, manteniéndose como uno de los libros más influyentes y leídos en la historia de la humanidad. En lugares donde su posesión y lectura están prohibidas, quienes la valoran enfrentan un desafío diario: encontrar formas de practicar su fe en medio de la restricción, la censura y el peligro. A través de testimonios de personas en Corea del Norte, Irán, Marruecos y otros países, hemos visto cómo la Biblia se convierte en un recurso de esperanza para quienes se enfrentan a la adversidad, inspirando un sentido de libertad que las leyes y prohibiciones no pueden extinguir. La historia de la Biblia en estos países nos recuerda la importancia de defender y valorar la libertad de creencias y la dignidad de cada persona. La resiliencia de quienes buscan acceder a la Biblia, a pesar de las amenazas, es una poderosa lección sobre el valor de la fe y el coraje en tiempos de dificultad. En última instancia, la Biblia sigue siendo una luz en la oscuridad para muchos, un recordatorio de que, aunque las restricciones pueden ser temporales, el poder de la esperanza y la verdad que transmite es eterno.